Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver la programación orientada a objetos en Matplotlib y los objetos principales del módulo Matplotlib. Hasta ahora hemos visto que una de las formas más rápidas de representar un objeto gráfico es mediante el módulo pyplot con la función plot o scatter o bar, etc. Sin embargo, Matplotlib nos permite acceder directamente a los objetos, lo cual nos va a dar mucha más funcionalidad. Los objetos básicos de Matplotlib serían tres. Primero está el Figure Canvas, que es el contenedor, el contexto gráfico para la figura. En los cuadernos de Jupyter no nos vamos a preocupar mucho de este objeto, puesto que las figuras van a estar embebidas en el propio cuaderno, pero si trabajamos con un editor como puede ser Spyde o PyCharm, podremos seleccionar qué tipo de frontend queremos conectar con Matplotlib, si es el TK-Inter, el Qt5, etc. Los dos objetos que más nos interesan a nosotros serán el Figure y el Axe. El Figure es un objeto contenedor de instancias de dibujo de instancia Axe. Y Axe es el objeto que define el área rectangular que va a contener las líneas, polígonos o líneas que queremos representar. Para generar los objetos Figure y Axe podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos generar un objeto Figure mediante la función de pyplot Figure. Figure tiene varios argumentos, lo podemos mirar en la documentación de la función, pero el que más nos interesa a nosotros será el fixSize. fixSize establece el tamaño de la figura y va a ser una tupla con las dimensiones de ancho y alto de la figura. Como digo, esta función me devuelve directamente el objeto figura y una vez tengamos este objeto figura podemos utilizar el método add_subplot que me crea un objeto Axe con un layout determinado. Podemos llamar a este método con tres argumentos, nrow, ncall o figNum, o mediante un número de 3 dígitos en el que el primer dígito será el número de filas, el segundo el número de columnas y el tercero el número de figura. Por ejemplo, si hacemos figure add_subplot 111, se va a añadir un objeto Axe que va a ocupar todo el tamaño, todo el área de la figura. Si, por ejemplo, llamamos a este método figure add_subplot 2, 2, 1, se va a añadir un layout que va a tener 2 filas, 2 columnas y solamente con esto añadiríamos el primero de los gráficos. Podríamos llamar también figure add_subplot 2, 2, 3 y se añadiría el tercero de los gráficos o 2, 2, 4 y se añadiría el cuarto de los gráficos. Con la función pltaxe que hemos utilizado en el cuaderno anterior, esta función me va a crear y devolver un objeto Axe en la figura actual y lo hace el área de dibujo actual. Puede llamarse sin argumentos, con lo cual me crea un único objeto Axe mediante equivalente a una llamada add_subplot 111 o bien especificando una tupla de 4 elementos que serán left, bottom, width, height que me especifican el tamaño del objeto Axe que se va a agregar a la figura. También podemos llamar a plt_subplots, nrow, ncalls, args y argumentos con nombre. Esta función crea y me devuelve una tupla en la que el primer elemento va a ser un objeto figura y el segundo elemento va a ser un objeto Axe o un array de objetos Axes si nrow y ncalls no son uno. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Vamos a crear primero una figura que sea el doble de ancha que la que hemos creado anteriormente. Por defecto, las figuras que hemos estado creando en estos cuadernos son de 6 por 4 pulgadas, por lo tanto vamos a hacer una que tenga 12 por 4. Primero vamos a añadir un objeto figura mediante plt, la función pltFigure, y vamos a especificar el fixSize, como he dicho, vamos a poner de 12 por 4. Vamos a añadir a este objeto figura un objeto tipo Axe que vamos a recuperar en la variable AX llamando a add_subplot y vamos a utilizar un número de 3 dígitos 111. Vamos a ejecutar y aquí tenemos cómo se ha creado una figura que es el doble de ancha y un objeto Axe que ocupa toda la figura. Vamos a crear nuevamente una figura que sea el doble de ancha, pero vamos a añadir dos objetos Axe a la figura, una fila con 2 columnas. Para ello, primero vamos a volver a generar la figura de la misma manera y ahora vamos a añadir primeramente un objeto tipo Axe que vamos a llamar a x1 mediante fig add_subplot y ahora vamos a especificar que queremos una fila, 2 columnas y que esta va a ser la figura número 1. Vamos a añadir una x2 de la misma manera,
de nuevo a subplot, especificamos de nuevo que queremos una fila, dos columnas y que esta es la figura 2. De esta manera estamos creando dos objetos tipo axe, a x1 y a x2, y si quisiéramos dibujar en cualquier uno de los dos, pues podríamos llamar, por ejemplo, a su método plot. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos el objeto axe a x1 y el objeto a x2. Vamos a crear un layout que tenga 9 objetos axe, una figura de 12 por 12 pulgadas con 9 objetos axe. Y vamos a representar en el objeto axe número 5, 50 puntos aleatorios entre 0 y 1 mediante la función scatter. Primero vamos a crear la figura, de la misma manera que hemos hecho antes, y ahora lo que vamos a hacer es crear un bucle que me genere 9 objetos axe. Para ello vamos a hacer, si los queremos guardar los objetos axe, vamos a crear una lista vacía, axes, y en cada iteración del bucle vamos a crear un objeto axe de la siguiente manera, fig, subplot, y queremos un layout que sean 3 filas, 3 columnas, y en cada iteración del bucle el eje o el área de dibujo que estamos creando será la n más 1. Así vamos a crear la 1, la 2, la 3 hasta la 9. Y vamos a añadir este nuevo eje a la lista de ejes. Vamos a ejecutar. Fijaros, me ha creado un layout que tiene 9 objetos gráficos y ahora si yo quiero dibujar en el quinto, ¿vale? El quinto sería este de aquí, ¿vale? Sería el índice 0, 1, 2, 3, 4. Pues simplemente lo recupero de la lista y dibujo en él. Por ejemplo, llamando al método scatter, podría dibujar 50 puntos aleatorios en la X y 50 puntos aleatorios en la Y. Vamos a volver a ejecutar. Fijaros, me ha impreso o me ha dibujado en el gráfico número 5 50 puntos aleatorios en la X y en la Y, ¿vale? Podemos dibujar en cualquiera uno de estos gráficos. Bien. Vamos a crear una composición que tenga 3 objetos área de dibujo, 3 objetos axe, con las siguientes funciones entre 0 y 2pi. Y igual al seno de x, al seno coseno de x y al coseno de x. Bien. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear los valores, ¿vale? Los valores de la x pues van a ser x sub y, lo podemos crear mediante el linspace de NumPy, simplemente entre 0 y 2pi. Y vamos a crear también una lista con los valores de la y para las 3 funciones. Para la primera función, pues simplemente NumPy el seno de x sub y. Para la siguiente función, NumPy el seno de x sub y por NumPy coseno de x sub y. Y el tercer grupo de valores para la última función de la y, pues será NumPy coseno de x sub y. Bien, ya tenemos los valores. Vamos a crear también una lista con los títulos, ¿vale? Vamos a ponerlo en látex, vamos a llamar titles. Y el primer título, como digo, en látex, código látex, sería pues el seno de x. El segundo título, también en látex, sería el seno de x, coseno de x. Y el tercer título, en código látex, sería el coseno de x. Bien. Y ahora ya solo me queda, bueno, vamos a crear la figura. Para ello vamos a poner fig igual plt figure. Vamos a crear una figura, por ejemplo, que sea con un tamaño, fig size, podemos darle un tamaño de 10 por 5. Y vamos a ejecutar un bucle 3 veces. Y en cada una de las ejecuciones de este bucle lo que vamos a hacer es crear un objeto gráfico. Hemos dicho que queremos 3 filas, una columna y cada uno de los gráficos lógicamente será el n más 1 para que me coja el gráfico 1, 2 y 3.
Vamos a dibujar, en este caso, mediante el método plot, los valores de x sub y los valores de y sub i correspondientes al 0, al 1 y al 2, que serían las tres funciones que hemos metido. Podríamos también, pues por ejemplo, ya que le hemos puesto etiquetas, podríamos llamar a xSetTitle. Fijaros que mientras que en PLT utilizamos el método o la función title, con AX vamos a utilizar el método setTitle, ¿vale? Siempre que trabajemos con objetos tipo eje, tipo axe, veremos que casi todas las funciones o todos los métodos serán set y get, ¿vale? Tanto setXLabel, setILabel, setXLin y setIl, ¿vale? Bueno, vamos a título, será en este caso, pues el título correspondiente, en este caso titles n, y por ejemplo podríamos también modificar los límites, en este caso, por ejemplo, set xlim, y podemos meter que los límites de la x vayan entre 0 y 2pi. Vamos a ejecutar este código y fijaros, aquí tenemos la función seno de x, la función seno de x coseno de x y la función coseno de x. Fijaros que aquí los títulos se solapan un poco con los ejes. Una cosa que podemos hacer es llamar a, en este caso, la función de plt tileLayout, y llamando a tileLayout conseguimos que el layout sea un poquito mejor, ¿vale? Que no se superponga. Os recomiendo que miréis la ayuda de esta función para ver todas sus opciones, pero simplemente llamándola tal cual podemos conseguir que estos gráficos o que nuestros gráficos no se superpongan los títulos con los ejes. Bien, por último, como último ejemplo, vamos a crear una figura y un eje mediante la función subplot de pyplot y vamos a dibujar la función y igual a 3x cuadrado menos x menos 5x más 10 entre 0 y 100. Vamos primero a crear los valores. Lo podemos utilizar con NumPy arrange 1000 y los valores de la y, que serían pues 3 por x sub i al cuadrado menos 5 por x. Ahora lo que vamos a hacer es recuperar el objeto fig a x igual plt subplots. Como digo, si utilizamos subplots sin argumento me va a devolver una figura y un eje. Y simplemente pues en el eje podemos plotear esta función. Vamos a ejecutar. Fijaros, automáticamente me crea el objeto figura y el objeto eje, lo convierte en el objeto axe, el área de dibujo actual, y dibuja en el mismo. Vamos a ver ahora cómo podemos crear ejes gemelos adicionales para x o para y. Lo podemos hacer mediante el método twinX o twinY del objeto axe. El método twinX crea una instancia gemela de tipo axe con el eje x compartido pero eje y independiente, mientras que axe twinY crea una instancia gemela del objeto axe con el eje y compartido pero el eje x independiente. Vamos a hacer esto con un ejemplo. Vamos a representar estas dos funciones igual a e elevado a menos x y igual al logaritmo neperiano de x. Estas dos funciones sería difícil representarlas en el mismo gráfico, puesto que los ejes de la y van a ser muy diferentes, pero lo podemos hacer mediante dos ejes gemelos con twinX. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a generar los valores. Vamos a generar los valores de la x entre 0 y e. Vamos a generar, por ejemplo, con linspace. Vamos a poner entre 0.001 para no tener problema y el número e. Y vamos a generar 100 valores. Los valores de la primera función, en este caso, serán numpy eps, que será e elevado, y eps menos x sub i, y la función número 2, que sería igual a numpy log x sub i. Una vez tenemos los valores generados, lo primero que vamos a hacer es, vamos a recuperar un objeto figura y un objeto eje de la manera que vimos en una de las que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, yo voy a elegir fig a x igual plt subplots. Voy ahora a representar el primer gráfico y voy a guardarlo en una variable en la línea. Para ello voy a poner línea 1 igual a x plot x sub i y sub 1 y vamos a cambiarle el color para que sea rojo. Ahora lo que voy a hacer es generar una instancia gemela a la que voy a llamar a x2 mediante el método que hemos visto, el twinX
x, y voy a representar en esta instancia gemela la otra función, x sub i y sub 2. Voy a dejarle el color por defecto. Bueno, la otra función, lógicamente, la voy a guardar también en otra línea, que voy a llamar línea 2. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Voy a generar ahora dos etiquetas para la leyenda, labels, y voy a meter pues con código látex. Aquí tenemos elevado a menos x y el logaritmo de x. Bien, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque como son dos instancias AXE diferentes, si llamo a la leyenda de una sola de ellas, me va a dibujar la línea que hay dibujada en la misma. Pero, haciéndolo de esta manera, yo puedo llamar, por ejemplo, a la leyenda, a x legend, a la leyenda del primero de los gráficos. Como digo, esto si lo dejo así, me mostraría solamente la línea que está representada en el objeto eje 1, en el objeto axe a x, pero lo que voy a hacer es, voy a pasarle una tupla con las dos líneas, línea 1 y línea 2, y una segunda tupla, bueno, en este caso ya lo tenemos aquí, con los labels. También vamos a especificar el bbox to anchor para que la leyenda me la coloque bien, y vamos a decirle que lo queremos en 1 y 0.4. Vamos a ejecutar el código y fijaros, me ha dibujado las dos funciones. Observar que los ejes y son diferentes, el eje y del primer objeto axe va de 0 a 1, mientras que el del segundo va de menos 7 a 1. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poquito más complejo. En el archivo que tenemos en la carpeta de datos, el archivo llamado datos clima Granada CSV, tiene datos mensuales de temperatura y precipitación de la estación del Zaidín. Los datos están separados por comas. La primera fila contiene los nombres de los campos, estos son temperatura y precipitación. Tenemos un tercer campo que pone mes, que contiene los nombres de los meses de tipo texto, y lo que vamos a hacer es un clinograma con estos datos. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Para ello vamos a data igual, lo podemos cargar con la función genFrontTxt, NumPy. Le decimos que el archivo lo tenemos en data, datos clima Granada. Vamos a especificar de type igual a none para que me coja los tipos. Hemos dicho que tenemos un tipo texto. El names, vamos a especificar que es true para que el primer campo, la primera fila, sean los nombres de los campos. Vamos a especificar que el delimiter, en este caso hemos dicho que es el carácter coma. Y por último el encoding, en este caso es UTF-8. Con esto hemos cargado los datos. Voy a ponerlo así para que se vea todo bien. Una vez que hemos cargado los datos, vamos a recuperar en 3 arrays los datos a representar. Estos van a ser los datos de temperatura, que serán data, el primer campo que hemos dicho que se llama temperatura. Los datos de precipitación, vamos a llamar pp igual a data precipitación. Y por último, meses igual data mes. Para ver si hemos cogido los datos bien, simplemente vamos a ejecutar. Y si no tenemos fallo, quiere decir que hemos cogido los datos bien. Acto seguido voy a generar mi objeto figura con plt figure. Voy a meter una figura que tenga como fix size, ancho 8, alto 5 y el AX con figure subplot 1, 1, 1 para que lo llene entero. Voy a crear también un color para representar en este caso los datos de precipitación. Este color va a ser pues 0,66, 0,96, 0,95 y 0,75. Esta es otra manera de representar un color como una tupla, en este caso de 4 elementos, rojo, verde, azul y canal alfa, RGBA. Vamos a representar ahora el primer gráfico de barras. Para ello vamos a utilizar a X bar y vamos a representar primero pues los extremos izquierdos. Lo podemos hacer simplemente con range, length, pp, sería tanto datos como precipitación tenemos, como datos de precipitación tenemos.
Vamos a meter los datos de precipitación, vamos a decirle que el width va a ser igual a 0,9, el color va a ser igual a mi color que acabamos de crear, edge color va a ser en este caso negro y la alineación align va a ser al centro, center. Bien. Podríamos representar, estaréis viendo cómo vamos haciendo, y fijaros, aquí tenemos los datos representados de precipitación. Vamos a añadirle a nuestro gráfico unos cuantos etiquetas y títulos. Para ello, por ejemplo, podemos llamar a X, set y label, por ejemplo, precipitación media. Podemos meterle también un título. En este caso vamos a llamar clinograma para el año hidrológico 2014-2015. Vamos a meterle también una variable con los ticks para la X, en este caso como numpy, array, range, del len, de los datos de precipitación. Los xlabel van a ser los meses y vamos a aplicarle estos ticks y estos labels de la siguiente manera a xset xticks como xticks que acabamos de crear y a xset xlabel xticklabel como los xlabel que acabamos de crear. Ahora vamos a crear un eje gemelo al que vamos a llamar a x2 que va a compartir de nuevo a x mediante el método twinx y en este eje gemelo vamos a representar el segundo gráfico y añadir etiquetas para el nuevo eje Y. Para ello vamos a poner xdata, vamos a recuperar los datos en un pyArray, en este caso range len de la precipitación, que serían los valores para la X, y simplemente vamos a representar a x2 plot, pues estos valores que acabamos de generar. Estos valores no son más que 0, 1, 2, 3, hasta, o sea, según número de datos, que tenemos en la precipitación, los datos de temperatura, y vamos a especificar un ancho de línea de 2 y un color, en este caso podemos utilizar un color rojo. Vamos a añadirle a este eje gemelo un label de la manera a x2 set y label y al que vamos a llamar temperatura media en grados centígrados. Y lo que vamos a hacer también es vamos a recuperar en este caso el label, en este caso vamos a recuperar en la variable label para poder ahora cambiarle el color llamando a la función setColor y utilizando un color, en este caso rojo. De esta manera la etiqueta del eje Y va a ser exactamente igual que tenemos que el gráfico de temperaturas que es de color rojo. Vamos a ejecutar. Claro, y aquí tenemos el clinograma donde hemos representado la precipitación media y la temperatura media mediante la creación de un eje gemelo mediante la función twinx. Podemos ver que los meses, las etiquetas se han amontonado aquí. Lo podemos solucionar poniéndole algunos argumentos al método setXticklabel, como por ejemplo puede ser el argumento rotación, que la podemos poner en un 30 grados, y también podemos poner el horizontal alignment, HA, por ejemplo, a la derecha, right, y el vertical alignment, que es VA, lo podemos poner al top. De esta manera, con estos argumentos tenemos los meses, claro, están alineados a la derecha y arriba. De esta manera no se superponen. Bien, para compartir ejes para varios objetos basta con especificar los argumentos shareX y un objeto tipo axe que queremos compartir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear tres sets de datos con distintas escalas. Vamos a llamar, por ejemplo, a x sub i igual numpy range, en este caso 11, y vamos a crear una figura fig igual a plt figure. Vamos a añadir tres ejes, el objeto a x, config, a subplot. En este caso vamos a ser tres filas, una columna, y este será el gráfico número 1.
Vamos a añadir una x2, config de nuevo, add subplot. Va a ser 3 filas, una columna y este gráfico número 2. Y ahora le vamos a decir que shareX va a ser igual a AX, ¿vale? Para que me comparta el eje del objeto axe que hemos creado primeramente. Después el AX3 igual, fig, a subplot. Este sería el gráfico 3 filas, una columna, gráfico 3 y de nuevo shareX le vamos a decir que igual a X. Y ahora vamos a representar cosas con distintas escalas. Por ejemplo, en el AX vamos a imprimir los dos valores de X sub Y. En el AX2 vamos a imprimir pues el valor de X sub Y por 2 y el valor de X sub Y por 2. Y en el AX3 vamos a imprimir el valor de X sub Y por 3 y el valor de X sub Y por 3. Bien, vamos a ejecutar. Fijaros, estos tres gráficos tienen, bueno, para que no se apelotonen, podemos llamar a la función que vimos antes, al tileLayout. Y aquí tenemos, fijaros, se comparte la misma escala, el mismo eje X para los tres gráficos, por lo tanto me muestra la misma escala 0 a 30 en los tres gráficos. Para escalar los ejes X e Y podemos llamar al argumento setAspect con el aspecto que puede ser auto, normal o igual. Vamos a ver un ejemplo, vamos a representar una curva ipsométrica con los valores del archivo que tenemos en data, cipsom, en un archivo, vamos a cargar los datos, data igual, numpy, vamos a cargarlo con load.txt, vamos a decirle que el delimitador, en este caso es punto y coma, y la codificación, el encoding, es Latin 1. Estoy trabajando en Mac, por lo que no tengo que especificarlo. Si trabajáis en Windows, pues como el Latin 1 es la codificación por defecto, no haría falta. Vamos a crear una figura y un eje, fig a x igual plt subplot. Y vamos a representar en esta figura las dos primeras columnas. Pues para representar la primera columna, cogemos todas las filas de la columna 0 y todas las filas de la columna 1. Ya lo tenemos representado. Vamos a añadir un título y unas etiquetas a los ejes. Ya tenemos aquí un título, unas etiquetas para los ejes. Vamos también a decir que el aspecto, como hemos aprendido ahora, sea setAspect equal, para que el eje X y el eje Y tengan el mismo tamaño. Vamos a decirle también que los límites, tanto para la X como para la Y, vayan a 0 a 1. Y por último le podemos decir, añadirle pues unos ticks mayores y menores de 0,2 y 0,1. Para ello vamos a llamar a xAxis, set major locator, como vimos en el cuaderno anterior, y vamos a utilizar del módulo ticker pues un múltiple locator, en este caso el 0,2. Vamos a copiar esto para ponerle ahora un minor locator, vamos a poner aquí un minor, y vamos a copiar lo mismo para el eje Y. En este caso se lo vamos a cambiar y-axis y axis. Y vamos a ponerle también un grid, vamos a llamar a grid, vamos a decirle que lo queremos true, which, queremos solamente el grid para los ticks mayores y lo queremos para ambos ejes, el X y la Y. El estilo de línea le podemos poner una línea discontinua, podemos utilizar un color gris al 40%, ponemos color 0,4 en texto y un ancho de línea, en este caso pues de 0,25. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos mi gráfico de la curva ipsométrica que tiene los dos ejes escalados y le hemos aplicado pues un grid y los ticks mayores y menores como aprendimos anteriormente. Si queremos insertar su figura, basta con crear una subregión en el lugar especificado del objeto figure mediante la función addAccess. addAccess tiene como argumento una tupla o lista que tendrá cuatro elementos que serán left, bottom, width, height, que sea un rectángulo con coordenadas de 0 a 1 y es muy importante en función de las fracciones de ancho y alto de la figura.
Por ejemplo, vamos a hacer el seno sincronizado entre menos 6 y 6 y vamos a hacer una pequeña subregión. Vamos a crear los datos, en este caso vamos a crearlo con linspace, pues de menos 6 a 6, vamos a crear 1024 datos y los valores de x, y, que vamos a utilizar la función sync x, y. Vamos a llamar xdep de detalle, pues vamos a hacer lo mismo, linspace, pero esta vez entre menos 3 y 3, de nuevo 1024 valores, y detail, pues numpy sin x detail. Bien, ya tenemos los valores hechos. Vamos a proceder a crear la figura. Vamos a hacerlo con plt figure y vamos a darle el argumento fixsize, el tamaño, que va a ser en este caso 9 pulgadas de ancho por 4 de alto. Vamos a crear la primera figura, ponga subplot, una figura que lo va a ocupar todo. Y en esta primera figura vamos a imprimir los datos x e y, a x, plot, x, y, y sub. Vamos a crear ahora una subfigura, vamos a llamarlo sub ax, que va a ser igual al feed, vamos a llamar a assets, y vamos a darle una tupla que va a ser 0,6, 0,55, 0,28 y 0,3. Bien, y ahora en este sub ax vamos a representar pues las variables x detalle, det y y detalle. Vamos a representar, a ejecutar, y fijaros, he añadido esta subfigura. Fijaros que esta subfigura está el left, está el 60% en 0,6, el bottom está a 0,55, ¿vale? No estaría justo aquí, sino un poquito más arriba. El ancho de la figura es un 28% del ancho total de la figura y el alto de la figura es un 30% del alto total de la figura. Bien, con esto hemos terminado el cuaderno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo.